Entonces hoy vamos a hablar cuando no te queda nada. Decirle que está a tu lado cuando no te queda nada. Cuando estás en la lona directamente, cuando pensás que todo está perdido, ¿no? ¿Se han encontrado alguna vez en esa situación? No, dice, no. En una situación de pensar que todo está perdido, no tengo que venir más a la iglesia porque acá nadie me va a querer, no tengo más chance ministerialmente, no tengo más chance como esposo, no tengo más chance, a lo mejor las mujeres dirán como esposa. Y ¿sabes qué? Dios tiene nuevas oportunidades siempre. Estamos viendo el método David. Recuerden, si no están en el grupo, se pueden conectar ahí en el grupo por este QR. Es lindo, estamos mandando día tras día los devocionales, así que es bueno que lo puedan leer, que puedan acceder, que puedan ahí estudiarlos, porque de esa manera uno va aprendiendo. Estuvimos viendo varias prédicas que están en ese grupo, y si no las tenés te las volvemos a enviar, pero es bueno que seas parte. Es decir, que está a tu lado, sé parte de lo que Dios está haciendo en la casa, en la iglesia. Amén. Entonces hoy vamos a ver un episodio que está en 1 Samuel 30. Para los que están haciendo el instituto, estuvimos viendo 1 Samuel, 2 Samuel, vamos por Reyes. Y este episodio particularmente es un episodio donde David todavía no es rey, pero tampoco era el muchachito que mató a Goliat. Ya era un hombre, decía conmigo, ya era un hombre maduro, que tenía experiencia en batallas. Ya era un hombre que tenía un renombre, era un hombre conocido, era un hombre famoso, y ya estaba mayor, ya tenía alrededor de unos 30, 32 años, antes de ejercer el gobierno en Hebrón. Recuerdan que David reinó en Hebrón por 7 años, pero esto fue antes. Tampoco estamos hablando del periodo de la cueva de Adulam, que lo estuvimos hablando hace unas 3 semanas. Ya no estaba en cuevas David, ya era un hombre con una marca personal muy importante. Era David un jefe de ejército de 600 hombres valientes. Digan conmigo, 600 hombres valientes lideraba David, y todos ellos eran hombres, bien hombres, con sus familias, con sus hijos, con esposas. Era todo un ejército bien conformado, ¿no? Y en 1 Samuel sucede algo que lo vamos a ver. David y sus hombres valientes regresan a Siclag. Siclag no era Israel, sino que formaba parte de Filistea. Siclag era gobernada por el rey Aquis. Siclag formaba parte de Gat, ¿sí? Del territorio filisteo. Y ahí vivía David. Fíjense, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que iba a ser rey de Israel, vivía en el pueblo enemigo. Así conmigo, vivía en el pueblo enemigo. Había hecho alianza con el pueblo enemigo. ¿Por qué? ¿Recuerdan por qué? Porque estaba siendo perseguido por su rey. Estaba siendo perseguido por Saúl. Entonces David necesitaba un lugar para vivir, y el rey Aquis se hace de sus servicios de soldado, porque David, recuerdan, era un buen soldado, hacía bien su trabajo y tenía 600 hombres que el rey Aquis los pudo aprovechar. Fíjense, Saúl, pudiéndolo aprovechar a David, lo perseguía. Entonces David lo encontramos ahí viviendo en Siclag, y llega un momento en donde los filisteos se tienen que enfrentar con Israel en una guerra, y es una de las últimas guerras antes de que Saúl muera. ¿Y quién estaba David del lado de los filisteos? ¿Y quién estaba del lado de los filisteos? David. David se iba a enfrentar con Israel, contra Israel. Y aquí encontramos que David y sus hombres valientes regresan a Siclag y encuentran una escena devastadora, porque antes de entrar en batalla, los jefes militares de los filisteos dijeron: no, rey, no queremos que venga David con nosotros. No vaya a ser que en plena batalla contra Israel, David se suma al ejército de Israel y nos maten a todos. Recordá que David es un comandante de élite, y sus tropas son de élite. Son hombres que matan de a cientos. Si se vuelven contra nosotros, no lo queremos con nosotros. Entonces David, dice la palabra de Dios, que vuelve camino hacia Siclag, que era su ciudad donde vivían, donde estaban sus mujeres, sus niños, sus niñas, y emprende un regreso a los 3 días, que dura 3 días. Y fíjense, David
si uno se pone a ver la palabra de Dios, no estaba en el lugar donde tenía que estar. Estaba en territorio enemigo y se iba a enfrentar al pueblo de Dios. Decirle que está a tu lado, nunca te enfrentes al pueblo de Dios, nunca te enfrentes a lo que es heredad de Dios. Y David se iba a enfrentar, él estaba dispuesto a enfrentarse a Israel. ¿Sí? Él fue un periodo muy triste en donde él estaba siendo perseguido. Recuerdan que vimos que Saúl es como que le roba casi la mejor parte de su juventud porque David tiene que escapar constantemente de Saúl. Y fíjense, sucede de que cuando ellos llegan a Siclac, los amalecitos habían atacado la ciudad. Digan conmigo, habían atacado la ciudad. Digan conmigo, habían atacado la ciudad los amalecitos. Por favor, ayúdenme. Así que no solamente que la habían atacado, sino que la habían incendiado. Digan conmigo, la habían incendiado. Feliz día el niño, es por eso. La habían incendiado y se habían llevado cautivas. Fíjense, dice la Biblia, a mujeres y niños. Pero acá hay un detalle fundamental, ¿no? Dice la palabra de Dios, no habían matado a nadie, ni grande ni pequeño, solamente se los habían llevado. Esto está en 1 Samuel 32. Y eso cambia completamente la historia, ¿no? Porque David estaba viendo cenizas, le incendiaron el lugar donde vivían. Imagínate que vos tenés un ejército, llegás a tu barrio y te incendiaron el barrio, te robaron tu mujer, te robaron tus hijos. Y eso es lo que le estaba pasando a David, ¿no? Él estaba viendo cenizas, fuego que arrasaba su zona, fuego que arrasaba su ciudad, pero Dios sabía que todavía había algo que recuperar. Decí conmigo, todavía hay algo que recuperar. Todavía hay algo que recuperar. Y esa podría ser la primera gran revelación para tu vida en esta mañana, ¿no? Que no puedas verlo, no significa que Dios haya terminado con ello. No declares muerto lo que Dios todavía puede restaurar. Amén. No declares muerto lo que todavía Dios puede restaurar. Hay muchas cosas que Dios quiere restaurar en tu vida. Hay muchas cosas. Yo no sé por lo que estás pasando, por un problema económico, por un problema familiar, por un problema de salud, pero hay cosas que Dios quiere restaurar. Entonces no lo declares muerto. David estaba viendo cenizas. Dios estaba viendo otras cosas. David veía una ciudad quemada. David en ese momento tenía 2 esposas. Dice la palabra de Dios, 1 Samuel 35. Las 2 mujeres de David, Ainoam jezreelita, que era la mamá de Amnón, de su primogénito. Amnón era el primogénito de David. Y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también fueron cautivas. A David también le habían robado su familia. Se la habían secuestrado los amalecitas. Fíjense, los soldados de David, esos 600 hombres intrépidos, valientes, no veían a sus hijos, no veían a sus esposas. Todo parecía perdido, pero perdido no significa necesariamente destruido. Decí conmigo, perdido no significa destruido. Amén. Hay temporadas, hay tiempos donde solamente vemos cenizas en nuestras vidas. Solamente vemos ceniza y decimos, bueno, ya está, mi familia se terminó. Hay cenizas en mi familia. Hay temporadas en donde decimos, bueno, mi matrimonio se terminó, mi ministerio se terminó. Mi ministerio, mi propósito está en cenizas. Otros dirán, perdí demasiado tiempo, perdí demasiados años. Ya Dios no va a hacer nada. Hay cenizas en mi vida. ¿Qué puede hacer Dios? Y así se veía David. Pero te lo vuelvo a decir, que no puedas verlo no significa que Dios haya terminado con ello. No declares muerto lo que Dios todavía puede restaurar. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense, David llegó a un lugar donde el guerrero ya no podía pelear. Dice en 1 Samuel 34, dice, entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz, ¿y qué hicieron? Los guerreros, estamos hablando de guerreros, de hombres que mataban de a cientos. Dice, entonces David y la gente que con él estaba, alzaron su voz, ¿y qué hicieron? Y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. No solamente que lloraron, sino que dice la palabra de Dios textualmente de que
Lloraron hasta que le faltaron fuerza para llorar. Estas personas estaban devastadas, estaban hechas trizas, no tenían nada, no tenían ni casa, no tenían ni hijos, no tenían ni mujer, se habían robado todo. Una situación sumamente triste, sumamente estresante, sumamente terrible, ¿no? Entonces, fíjense, estamos hablando acá de guerreros, hombres acostumbrados a combatir, hombres que vivían de la guerra, ese era su oficio, hombres que habían sobrevivido durante años a la persecución del ejército de Saúl, hombres que habían vivido durante años en cuevas, hombres que pasaron años ahí siendo perseguidos y lloraron, como dice, hasta quedarse sin fuerza. Y la Biblia no presenta la fortaleza como ausencia de dolor. David, fíjense, lloró, los valientes lloraron, y hay momentos donde ser espiritual no significa decir, no me pasa nada, no, está todo bien. No, hay momentos en donde es necesario llorar. Hay momentos en donde es necesario quedarse quieto y decir, no estoy bien, me tengo que recuperar, esto me dolió, esto de que me roben mi mujer, de que me roben, de que me quede sin hijos, me duele. Y llorar, como dice la Biblia, hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Es tremendo este episodio. Pero fíjense, ahora viene lo más extraordinario. ¿Por qué les digo? Porque el momento más oscuro de David, que fue fue uno de los momentos más oscuros de David, en donde él casi pierde la vida, ocurre justo antes del trono. Justo antes del trono, antes de que David sea rey, ocurre este momento. Cuando le roban a todo su ejército, las mujeres, los niños. Y ese dato no lo tenemos que dejar pasar, ese dato es poderosísimo, porque fíjense, 1 Samuel tiene 31 capítulos. Tiene el libro de 1 Samuel, y esto ocurre en el capítulo 30, el penúltimo capítulo. Y en el siguiente capítulo, Saúl muere. Saúl muere por el ejército filisteo. Y cuando comienza 2 Samuel, David inicia el camino efectivo hacia el trono, hacia el reino. Y pensalo, ahí David estaba angustiado porque ahí querían apedrearlo, pero David estuvo peligrosamente cerca de rendirse, como te podés encontrar vos en esta mañana. Tenés ganas de rendirte, tenés ganas de tirar la toalla, tenés ganas de decir, no, ya está, ya para mí se acabó este episodio, ya no tengo más chance, Dios ya no me va a usar, no voy a recuperar mi familia, no voy a recuperar mi esposa, debe haber dicho David, no voy a recuperar mis hijos, no voy a recuperar mi matrimonio, dirán otros. Y David estuvo ahí peligrosamente cerca de rendirse cuando estaba peligrosamente cerca de entrar en una nueva temporada. A David le faltaba así para ser rey. Si él se hubiera rendido, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera acabado todo. Hoy no estaríamos hablando de David. O solamente estaríamos hablando de la hazaña de las cuevas, de la hazaña de Goliat. No estaríamos hablando de reino. Y fíjense, en 1 Samuel 27:7 nos relata el tiempo que estuvo en Siclag David. Dice en 1 Samuel 27:7, fue el número de los días que David habitó en la tierra de los filisteos, 1 año y 4 meses. Eso fue lo que habitó en Siclag David antes de que vinieran los filisteos y quemaran e incendiaran ese lugar. Y dice la palabra de Dios que el rey Aquis le había entregado Siclag a David. Esto está en 1 Samuel 27:6. Y ahí él se estableció con sus 2 esposas, con sus hombres, con sus guerreros y con toda la familia de ellos. Digan conmigo, toda la familia estaba ahí. Toda la familia de los guerreros, niños, mujeres. Y Siclag, fíjense, no era un campamento temporal. Durante 16 meses se había convertido en la casa de David. Allí habían construido rutina, ahí habían construido su espacio, ahí habían construido su seguridad, su pertenencia. Y hay acá una ironía tremenda, ¿no? Porque el hombre que derrotó a Goliat, el filisteo, terminó buscando refugio entre los filisteos. Porque Saúl, que era israelita, era el rey de Israel, encima quería matarlo. Y la primera vez que llegó, recuerdan que hay un episodio anterior que David llega escapando también de Saúl antes de entrar a la cueva de Adulam, y llega y se hace pasar por loco ante el rey Aquis.
Dice la palabra de Dios que a él se le caía la baba, porque era buen actor David. Era muy buen actor. Entonces el rey lo deja pasar, porque cualquier otro rey lo hubiera matado, porque era el que había matado a Goliat, era el que había vencido al ejército filisteo. Fíjense, la primera vez que David llegó a Aquis, llegó solo, llegó asustado y fingiendo estar loco. Él se hizo pasar por loco. Tremendo actor David, ¿no? Y años después encontramos este episodio en donde David regresa ante el mismo rey liderando ya 600 hombres. La primera vez que se presenta estaba solo, haciéndose pasar por loco, pero acá ya tenía 600 hombres, era un líder militar. El David que salió huyendo de Gat no era el mismo David que volvió. Y entre ambas escenas estuvo Adulam. Entre el David que se hacía pasar por loco y estaba solo, y el David que ya tenía 600 hombres, en el medio estaba Adulam. Y eso lo podemos conectar extraordinariamente con el proceso que venimos trabajando, ¿no? La cueva no solamente escondió a David, sino que la cueva lo transformó de fugitivo a un líder tremendo. No importa en la cueva que puedas estar en esta mañana, en este tiempo. Lo importante es cómo salgas de esa cueva. Puedes salir con un espíritu de víctima y decir, oh, de acá yo no puedo salir, Dios no tiene ningún propósito para mí. No sé en qué servir en la iglesia. Puedes salir liderando, levantando la cabeza y diciendo, yo salgo de esta cueva y aprovecho esta oportunidad para servir a Dios. Amén. Fíjense, Siclac parece el final, pero estaba Siclac, yo lo digo, Siclac incendiándose, parece el final. Ya no tenían hijos, ya no tenían mujeres, parece el final, pero curiosamente es la antesala del reino. Por eso decirle que está a tu lado, estás cerca de la bendición de Dios. No te rindas. No te rindas. Si David hubiera dicho, listo, Señor, me robaron las mujeres, los niños, me robaron todo lo que le pertenecía a mis hombres, a mis 600 hombres. Se acababa el propósito. Y mucha gente se rinde y toma la decisión, listo, yo ya está, dejo mi ministerio. Mucha gente que lo veo y lo hablo con pastores amigos, se rinden y dicen, no, yo dejo la iglesia. Está a un paso del reino. Está a un paso de gobernar. Cosas que antes no se te daban, se te van a dar. Porque vas a cruzar Siclac. Ya cruzaste la cueva, ahora te toca cruzar Siclac. Es triste, es dolorosísimo Siclac. Hay mucha pérdida, hay incendios, hay fuego. Pero decirle que está a tu lado, vamos a superar Siclac. Vamos a superar Siclac. No te tenés que quebrar, no te tenés que ir, no te tenés que abandonar. Y David no sabía lo cerca que estaba del cumplimiento. Mientras David lloraba sobre las cenizas de Siclac, no sabía que la etapa de persecución que Saúl le propinó por años estaba llegando a su fin. La etapa esa estaba llegando a su fin. Saúl, en ese mismo episodio, capítulo después, muere él y tres de sus hijos. ¿Sí? Por eso te doy un consejo. Nunca interpretes toda tu historia desde el capítulo que estás viviendo. No interpretes cómo te va a ir en la vida desde el sufrimiento que estás pasando hoy. No interpretes los capítulos que vienen de tu vida con la derrota que estás sufriendo hoy. En lo económico, en lo familiar, en la salud. Se vienen tiempos buenos. Se vienen tiempos buenos para tu vida. No te rindas. No te rindas. Es hora de perseverar y seguir adelante. Por eso Dios todavía sigue escribiendo tu historia. Amén. Y fíjense, lo más doloroso no fue perder o ver ese incendio en Siclac, sino que lo más doloroso para David fue en 1 Samuel 36, que dice, David estaba muy angustiado porque la gente, o sea, sus soldados, sus 600 soldados, dice la palabra de Dios, querían apedrearlo. Claro, imagínense el contexto. Nosotros seguimos a David, mira, nos roban los hijos, nos robaron el futuro, nos robaron las esposas, lo tenemos que apedrear. Imagínense que cada uno hubiera agarrado una piedra y lo hubiera pegado a David. ¿Lo hacen polvo o no?
Pero generalmente no agarran una piedra cuando apedrean, agarran de a 2 o 3. Serían 1200 pedradas, lo hubieran destrozado. ¿O no? Fíjense, David perdió su casa, sus esposas habían sido tomadas, la ciudad estaba incendiada, pero ahora también pierde emocionalmente a sus hombres. Sus hombres ya no estaban con él. Y eran los mismos hombres que habían llegado quebrados, endeudados a Adulam, ¿recuerdan? Esa gente que estaba triste, amargada, angustiada. Eran esos mismos hombres que David le había dado un motivo de vida. Los mismos que David había recibido, los mismos que David había formado. Ahora querían apedrearlo. Qué loco, ¿no? Y eso muchas veces, como líderes de célula, como pastores, líderes de jóvenes, muchas veces te pasa. La gente que vos ayudás es la misma gente que te quiere apedrear. Es la misma gente que te abandona. Es la misma gente que te da la espalda. Pero decirle al que está a tu lado, hay que seguir adelante. No queda otra, hay que seguir adelante. Porque es el liderazgo real. A veces las personas heridas terminan lastimando a quien tienen más cerca. Amén. Pero no lo tomes eso como un ataque al enemigo. Tómalo para que tu carácter crezca cada día más. Amén. Crezca cada día más. Eso lo hizo crecer muchísimo a David. Saber que sus amigos estaban dispuestos a apedrearlo, ¿no? Y él no rendirse. Vamos a ver cuál fue la táctica de David para sortear ese episodio. El texto explica que estaban amargados, ¿no? Por sus hijos, por su hija. Pónganse en el lugar de estos hombres, ¿no estarían amargados? Perder tu pareja, perder tus hijas, tus hijos, perder tu casa, que te la incendien. Era como que su dolor estaba hablando, ¿no? Y acá aparece una enseñanza pastoral tremenda. Nunca tomes decisiones permanentes mientras estás reaccionando de un dolor temporal. Nunca tomes decisiones permanentes. Porque a veces es dolor. Y ese dolor pasa. Y Dios te quiere más fuerte. Y estos guerreros valientes, dice la Biblia, que querían matar a David, cuando David escuchen bien, era justamente, y ellos lo querían matar, pero David era la persona indicada que Dios utilizaría para recuperar a sus familias, para recuperar a sus hijos, para recuperar a sus hijas, y el dolor mal procesado puede hacerte atacar a la misma persona que te puede ayudar. Así que ten cuidado a quién atacas, a quién querés apedrear. Muchas veces te enojas con un líder, te enojas con un pastor, te enojas con un jefe, pero lo mejor es, y lo quieres acogotar o no, pero lo mejor es la persona indicada que te va a ayudar a recuperar tu trabajo, tu ministerio, tu familia. ¿Amén? Y David hizo algo que define toda su vida. Y esta para mí es la frase central de la predicación. Dice, pero David, esto está en 1 Samuel 36, que es tremendo, encontró fuerzas en el Señor, su Dios, dice. Y acuérdense, él ya no tenía familia, no tenía ciudad donde vivir, no tenía la aprobación de su gente, no tenía a su ejército emocionalmente a su favor tampoco, no tenía el profeta Samuel, no tenía a su amigo Jonathan ahí, y tuvo que aprender algo que todo creyente necesita aprender. Fortalecerse en Dios cuando nadie puede fortalecerte. A veces te va a ocurrir de que nadie, ningún líder te va a poder ayudar, ni un pastor te va a poder ayudar, ni un devocional te va a poder ayudar, ni una prédica en YouTube te va a poder ayudar. A veces te va a tocar fortalecerte a vos mismo, en conexión directa con Dios. Y eso fue la respuesta de David. Dice, pero David encontró fuerzas ¿en quién? ¿Encontró fuerza en un método? ¿Encontró fuerza en el yoga? ¿Encontró fuerza en un libro motivacional? No, dice, encontró fuerzas en el Señor, su Dios. Y hay una etapa de nuestra vida espiritual donde otros oran por nosotros, interceden por nosotros, nos ayudan, nos meten en un proceso de sanidad, de liberación, nos aconsejan, nos animan, y eso está muy bien, está perfecto, pero hay otra dimensión de madurez. Acuérdense, otra dimensión de madurez, donde tenemos que aprender a decir, aunque nadie pueda levantarme hoy,
aunque ningún pastor me pueda sostener, aunque ningún líder de la iglesia puede sostenerme, sé dónde encontrar la fuerza. ¿Y la fuerza de dónde las encuentro? En el Señor. Amén. Fíjense, David no se fortaleció recordando, con el recuerdo de haber matado a Goliat, no se fortaleció en sus capacidades, que era un buen músico, era un excelente líder. No, en Jehová su Dios, dice la palabra de Dios. ¿En Jehová quién? Su Dios. Entonces, antes de recuperar su familia, David recuperó su comunión. Antes de recuperar su familia, antes de recuperar su liderazgo, David fortaleció, recuperó su comunión con Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No dejemos que la comunión con nuestro Dios se deshaga. Busquemos a Dios. Por eso constantemente desde la iglesia estamos tratando de mandarles devocional. Léanlos, lean la palabra de Dios. Lo hagamos unidos. Estudiemos la palabra de Dios. Antes de recuperar Ciclag, recuperó fuerzas. Antes de perseguir al enemigo, volvió a buscar a Dios. Y ahí está el orden, fíjense. Primero, restauró al hombre. Y después utilizó al hombre restaurado para recuperar lo perdido. ¿Entendemos? Primero, ¿qué hizo? Primero Dios restauró al hombre. David estaba deshecho. David no podía más. ¿Cómo dice la Biblia que estaban los hombres? Dice que lloraban hasta no tener fuerza para llorar. Estaban destruidos, pero fíjense el orden. Dios primero restauró al hombre y después utilizó al hombre restaurado para recuperar lo perdido. Por eso que este periodo de cueva, que este periodo de persecución, que este periodo de dolor te sirva para aceptar la restauración de Dios. No pases por la cueva y no pierdas la oportunidad de ser restaurado. Por mucho pasan la cueva y siguen igual. Decirle que está a tu lado, no sigas igual. Si estás en una cueva, salí diferente. Salí como hizo David. David entró solo en la cueva, se le unieron gente y salió con 600 hombres adiestrados. ¿Qué te quiero decir con esto? Si estás en una cueva, por lo menos salí con una célula formada de 4 personas, 5 personas, adiestralas. Siempre les digo, con lo poquito que sepas, con lo mucho que sepas, adiestra gente. Ese es el método de David, adiestra gente. Pone todo en las manos de Dios, pero adiestra gente. No te canses de adiestrar gente. Piensa que David estaba feliz adiestrando gente en la cueva. Piensa que David estaba feliz adiestrando guerreros mientras era perseguido. Le debe haber pasado muy mal durante todos esos años. Encima, como frutilla del postre, pierde las esposas, su gente pierde los hijos, su familia le incendian la casa. Debe haber dicho tanto esfuerzo, tanto adiestramiento a esta gente y me quedo sin nada. Y quizás hoy vos te puedes encontrar así. Que no tenés nada. Que no tenés nada. Y vos decís, no tengo nada. Este tiempo, estos 10 años que pasaron, no pasaron en vano. No tengo nada y no tengo ni conexión familiar, no tengo ni conexión con mis hijas, no tengo ni conexión con mi esposa. Pero Dios puede restaurar todo. ¿Amén? ¿Amén? Y fíjense, David no salió corriendo detrás del enemigo. Y este es un detalle que a mí me parece extraordinario porque David era un guerrero, sabía combatir, sabía pelear de todas las formas, con honda, con espada. Si no tenía eso, le tiraba el arpa también. Sabía pelear con todo. Era fuerte, era un hombre fuerte. Dice la palabra de Dios que para conquistar a Abigail, que era una trampa de Saúl, le dijo, anda, tráeme el prepucio de 100 hombres. Y David le trajo 200 prepucios. Fíjense si no era tremendo guerrero David. Sabía combatir, sabía rastrear David, gente. Sabía perseguir. Tenía motivos para salir corriendo inmediatamente. Imagínense, le habían robado a toda esa gente los hijos, las esposas. Él podría haber salido corriendo inmediatamente, pero fíjense en 1 Samuel 38, dice, David le preguntó al Señor, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los alcanzaré? Dice la palabra de Dios. Esa fue la pregunta de David. Cualquiera de nosotros hubiera salido corriendo, ¿no? Pero David se detuvo y dijo, y le preguntó, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los alcanzaré? Fíjense la madurez que tenía David en esta etapa de su vida.
Le habían llevado a la familia y todavía consulta a Dios. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la desesperación que muchas veces a nosotros nos ataca por perder cosas, por perder un trabajo, no tomó el gobierno en la vida de David. Que la desesperación no tome gobierno en tu vida, en tu casa, en tu familia. ¿Amén? Que en todo caso el poder de Dios tome tu vida, tu casa. ¿Amén? David podría haber dicho, esto es obvio, tengo que perseguirlo, yo sé cómo pelear, tengo que perseguirlo, pero aprendió que una necesidad evidente no reemplaza la dirección de Dios. ¿Amén? Decirle que está a tu lado, aprende a ser dirigido por Dios. No dependa de tu fuerza, no dependa de lo que sabes. Aprende a ser dirigido por Dios. No todo lo urgente te autoriza a moverte sin consultar a Dios. Por más que sea urgente. No te muevas sin consultar a Dios. Porque a veces los peores errores vienen por no consultar a Dios. Pero yo sé cómo se hace este negocio. Pero yo sé cómo hablar. Pero yo sé cómo tratar con esta gente. No te muevas sin consultar a Dios. Y hay decisiones que parecen obvias, ¿no? Y vos te podés mover por venganza y podés decir, pero este me hizo este daño. Entonces voy a ir y le voy a hacer esto. Perdí esto, entonces corro de detrás. Me ofrecen esto y entonces acepto. David había aprendido que primero consulto. Decir conmigo, primero consulto, después persigo. Primero consulto, después persigo. Y Dios le respondió. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice, y Dios respondió, sí, persíguelos. Sin duda recuperarás todo lo que te han quitado. Amén. ¿Amén? Sí, persíguelos, dice la palabra de Dios. Esto anótenlo porque es para su vida. Es respuesta de Dios para tu vida. Esto está, según de Samuel dice, sí, persíguelos. Sin duda recuperarás todo lo que te han quitado. Amén. Yo no sé lo que te han quitado, lo que el enemigo que te ha quitado, lo que has perdido. Pero hay promesa de Dios que vas a recuperar todo lo que te han quitado. Por eso yo les decía al principio, no decretes muerte sobre lo que Dios declara vida. Muchas veces nosotros decretamos muerte sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra salud, y decimos, mi vida financiera va a ser siempre igual, nunca voy a avanzar, siempre voy a estar boyando en este lugar. No decretes muerte. Dios quiere hacer un trabajo extraordinario de restauración en tu vida. Por eso de la cueva no tenés que salir igual. Pero para no salir igual, adiestra gente, ocupate de la gente, serví a la gente, serví al pueblo de Dios. Por eso, activate en las cosas de Dios. No seas, como habló Martín hace un mes, no seas un simple espectador, activate. Si David se hubiera quedado de espectador, ay, me están persiguiendo, ay, me siento en la cueva, escucho la prédica del pastor, pero me siento, hubiera salido igual. No hubiera habido reino para David. No hubiera habido Hebrón para David. No hubiera habido unción. La segunda unción de David fue en Hebrón. No hubiera habido unción de rey para David. Fíjense qué hermoso. Sí, persíguelo. Sin duda recuperarás todo lo que te han quitado. ¿Quién quiere recuperar todo lo que le han quitado? Amén. ¿Quién sabe que Dios restaure el doble de lo que te han quitado? Yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Pero también entiendo que yo y mi familia no tengo que ser espectadora, tengo que ser un protagonista activo de mi propia historia, de la historia que Dios tiene conmigo y con mi familia y con mis generaciones. Y servir a Dios y activarme y no cometer los mismos errores que estoy cometiendo hace años. Y fíjense, otra revelación de esta predicación es que Dios usó a alguien que otros habían desechado. Y este detalle nos puede sorprender muchísimo porque mientras David persigue a los amalecitas, él entra en acción porque Dios ya le había dado la respuesta. Él entra en acción. Y dice que en el camino donde él iba a buscar a esa gente que le había robado todo, se encuentran a un egipcio. Esto está en 1 Samuel 30:11. Y dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio y lo trajeron a David. Este hombre estaba mal porque dice la palabra de Dios, dice, y le dieron pan y comió y le dieron de beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos.
escuchen bien, y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan, este hombre egipcio, ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y David le dijo, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy un siervo de una malecita, y me dejó mi amo hace 3 días porque estaba yo enfermo. Fíjense, lo habían abandonado porque estaba enfermo, estaba a punto de morir. Pues, y ahí le dice, y David se da cuenta, dice, pues hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos, y a Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y David dice, estos fueron los que me incendiaron mi ciudad. Y David lo podría haber matado o no. David lo podría haber matado, pero no hace eso. Él le da de comer, y dice, y David le dijo, ¿me llevarías? Fíjense qué inteligente, porque a veces hacemos cosas por emociones y matamos al que nos puede ayudar. Y fíjense, David le dice, ¿me llevarías tú a esta tropa? Y él dijo, júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Ahí estaba la respuesta de Dios, por medio de un egipcio que estaba casi muerto. Era un esclavo de una malecita, dice la Biblia, que había enfermado y su amo lo había abandonado 3 días antes. Fíjense, para los amalecitas este hombre ya no servía, era descartable. David hace exactamente lo contrario, le dan pan, ¿qué más le dan? Le dan agua, le dan comida, lo restauran y entonces descubren algo. El hombre descartado sabía dónde estaba el enemigo. Y esto es espectacular si uno lo lee, ¿no? Porque el hombre que parecía una interrupción era el mapa hacia la recuperación. Por eso, fíjate, hay gente que vos vas a estar ayudando en este tiempo y parece que es un don nadie, parece que está muerto, parece que nadie da nada por él, pero es el camino hacia tu recuperación. Era un hombre que no tenía para comer, era un hombre que había sido abandonado por el ejército amalecita. Y vos podríamos decir, nunca hay que despreciar a alguien que otros descartaban. Y pasa, en muchas iglesias sucede que hay gente que comete errores y lo descartan. Que nosotros no seamos esa iglesia. Que toda la gente que venga acá la podamos ayudar. Lo podamos restaurar. Para que puedan ver la mano y la misericordia de Dios. Amén. Ese tiene que ser nuestro corazón. Ser una cueva en donde restauremos, en donde formemos un ejército dispuesto a pelear por el propósito de Dios. Va a venir gente endeudada, va a venir gente maltrecha, pero nosotros tenemos que ser los que forman ese ejército. Y fíjense, a David, después de varios años, le siguen llegando a esta clase de gente que otros descartaban. A este hombre lo había descartado los amalecitas, ya no tenía nada. David lo alimentó a alguien que aparentemente no podía darle nada. Y justamente esa persona, ese egipcio, terminó llevándolo hasta aquello que él estaba buscando. Por eso yo te pregunto en esta mañana, ¿qué estás buscando? ¿Qué querés lograr? ¿Cuál es el propósito en tu vida? Y justamente esa persona terminó llevándolo hacia lo que él quería recuperar. Y eso revela el corazón de un futuro líder. ¿Querés liderar? ¿Querés que Dios te use? Ocúpate de las cosas de Dios. Ocúpate de su gente, ocúpate de formarla. Ocúpate de que las ovejas se conviertan en leones. Ocúpate de que las personas endeudadas, tristes, angustiadas, se conviertan en guerreros que prediquen la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y dice la palabra de Dios que David recuperó todo. Finalmente llegamos a uno de los versículos más poderosos. Dice 1 Samuel 30, 18, 19. Esto anótenlo. David recuperó todo, dice, lo que los amalecitas habían tomado. ¿Faltaba algo? Dice la palabra de Dios, no faltaba nada. Ni pequeño, ni grande. Ni hijo, ni hija. No va a faltar nada en tu casa. No va a faltar nada en tu familia, no va a faltar nada en tu salud, ni ninguna otra cosa que se habían llevado. David recuperó todo. Todo, dice la palabra de Dios. Y fíjense, el capítulo comienza con una ciudad incendiada, con robo de mujeres, hijos, familias desaparecidas, hombres llorando. Un líder como David, tremendo hombre de Dios, amenazado. Pero presta atención, David no recuperó
todo porque era un gran guerrero. ¿Cuál fue la secuencia que David tuvo que pasar? Lloró, se fortaleció en Dios, consultó a Dios, obedeció, persiguió y recuperó. Pero antes lloró. Y no se quedó solamente llorando. Se fortaleció en Dios. ¿Hace cuánto que no te fortaleces en Dios? ¿Hace cuánto que no consultas a Dios? Porque eso es parte de la secuencia. Obedecer, perseguir y recuperar. Decirle que está a tu lado, llora lo que tengas que llorar. Fortalécete en Dios, consulta a Dios, obedece su dirección. Levántate, perseguí y recupera. Amén. Perseguí el propósito de Dios. Perseguí lo que Dios tiene en tu vida. No te quedes. La cueva no dura toda la vida. No puede ser que la cueva dure toda la vida. No. La cueva es angustiante, la cueva es desesperante. Pero tenés que salir de ahí con gente formada. Con corderos que se convirtieron en leones. Y Dios te va a usar para convertir corderitos en leones. Corderitas en leonas. Que se jueguen por el reino de Dios. Amén. Que se jueguen por el reino de Dios. No seas una víctima más. Fíjense, Siclac fue incendiada, pero David recuperó las personas. No necesariamente recuperó la ciudad como estaba, porque eso es importante saberlo. David no es que vuelve a vivir en Siclac. No es que vuelve a vivir en Siclac. Eso también nos enseña algo. Restauración no siempre significa que Dios reconstruya exactamente la vida que tenías antes. Y eso lo tenés que saber. Restauración no siempre significa que Dios reconstruya exactamente la vida que tenías antes. Lo importante es que lo puedas ver vos. Si no, siempre vas a estar en la cueva. Siempre vas a estar llorando por una hija que se perdió. Siempre vas a estar llorando por un hombre que se te fue. Por una mujer que se te fue. Restauración no siempre significa que Dios reconstruya exactamente la vida que tenías antes. David no volvió a vivir en Siclac. A veces Dios recupera lo que es verdaderamente valioso, tu propósito, y permite que una estructura vieja quede atrás, porque viene una temporada nueva en tu vida. Puede ser un trabajo nuevo, puede ser algo por lo que estabas anhelando, orando. David recuperó su familia y poco después comenzó su camino hacia el trono. Él podría haber dicho, no, pero me quedo acá construyendo mi casita que se incendió. No, le esperaba un trono a él. Le esperaba subir a Hebrón. Y eso espiritualmente dice mucho en tu vida. Porque las cuevas, la persecución no dura para siempre. Es decir, el que está a tu lado no dura para siempre las cuevas. Tenés que salir fortalecido. Con un ejército. Si vos no tenés tus guerreros a tu lado, las personas que vos estás formando en este tiempo, y es difícil salir de la cueva. Te vas a quedar en la cueva. David salió con 600 hombres y esa es la clave de salir de las cuevas. Y no solamente es que salió con 600 hombres tristes, angustiados como entraron, ¿recuerdan? No, salió con 600 valientes. ¿Y qué te quiero decir con esto? Salí con un grupo de mujeres formadas por vos. Salí con un grupo de adolescentes, de jóvenes formados por vos, que vos los instruiste para empezar a saborear tu Hebrón, tu reinado, tu propósito. ¿Amén? Sé protagonista, decirle al que está a tu lado, sé protagonista de tu propio propósito. David recuperó su familia y poco después comenzó su camino al trono. Quizás estaba intentando recuperar Siclac mientras Dios estaba preparando todo para Hebrón. Hay cosas que no van a ser igual que antes. Y eso se los quiero decir, no van a ser igual que antes. Hay cosas que no van a ser igual que antes. Hay cosas que te han lastimado. Hay cosas que te han dañado. Pero vos podés dejar que ese dolor te frustre o podés usarlo como trampolín para que Dios te use poderosamente. David se podría haber frustrado y podría haber dicho, oh, pero Saúl me persigue, Saúl me hace daño. Y nosotros lo podemos traducir, aquel líder me trata mal,
me persigue, siempre está preguntándome cosas que a mí no me gusta contestar, me tratan mal, no me saludan. Ese fue el gimnasio de David para entrar a la cueva y salir de la cueva con 600 hombres. Que nada te detenga. Que ni la cueva, que ni Ciclac, que ni un periodo de incendios detenga el propósito que Dios tiene para tu vida. Amén. Porque estamos camino a Hebrón. Y no solamente que estamos camino a Hebrón, sino que estamos camino a la unidad. Amén. Después dice la palabra de Dios que David reina en Hebrón por 7 años y después, sobre todo, Israel por 33 años. Un reinado de 40 años. ¿Y fue de color de rosa el reinado? Sabemos que no. Pasó de todo. Incluso pasó cosas peores. Sus hijos mueren por pecados que él cometió. Entendamos de que la cueva no debe ser para siempre. Ciclac no debe ser para siempre. Es tiempo de ir camino a una nueva temporada. Es tiempo de subir a Hebrón. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Quizás veas que tu familia se destruyó, tu casa, tu negocio, tu ministerio. A lo mejor te sentís que estás ahí en la cueva y hace años que estás en la cueva. A lo mejor para los hombres más grandes digan, estoy solo, estoy separado de mi esposa. A lo mejor los más jovencitos digan, hace años que estoy así, voy de una carrera hacia la otra, no puedo estudiar, no me puedo sentar como hombre, no me puedo sentar como mujer, no consigo una pareja estable, dirán algunos. Ya no te concentres en lo que es importante para vos, concéntrate en lo que es importante para Dios. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te lo voy a añadir. Y muchas veces pensamos que buscar primero el reino de Dios y su justicia es aprender, llenarnos de información. No es llenarnos de información, es activar esa información que nosotros tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, activarlo para formar a otros alrededor, para formar esos guerreros, para formar esos valientes. Y ahí vas a salir de la cueva. Y salir de la cueva no te garantiza nada porque te pueden incendiar todo. Pero ahí vas a buscar a Dios. Ahí vas a buscar a Dios y vas a empezar a reinar. Y reinar no te garantiza nada porque un hijo tuyo en el futuro se puede parar contra vos y te puede hacer una revuelta militar como le pasó a David, con Absalón, con Adonías. La vida no es color de rosa, la vida es salir de las cuevas. La vida es salir de Ciclac. La vida es salir de revueltas militares. La vida es salir de problemas, de frustraciones. ¿Cómo? Como lo hizo David, buscando a Dios, fortaleciéndonos en Dios, no abandonando, no abandones, párate como uno de los valientes de David, Sama, que dijo, de acá no me muevo, no tengo armas, de acá no me muevo, voy a defender mi terreno de lentejas, lo voy a defender. Yo no sé cuál será tu terrenito de lentejas, tu ministerio, tu familia. Defende tu familia, defende lo que Dios ha depositado en vos. Amén. Deféndelo. Pero todo es buscando a Dios, todo es buscando a Él, todo es para Él y para propósitos de Él. Todo es para Él. Amén. Yo te voy a pedir que ahí cierres tus ojos y vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta mañana en donde tú nos has hablado, Señor. Ayúdanos, Padre, a no quedarnos en la cueva. Ayúdanos a superar las dificultades. Ayúdanos que aunque vemos un panorama que se incendia, que se desgarra, en donde hay dolor, Señor, ayúdanos a encontrar tu voluntad. Ayúdanos a encontrar tu palabra. Ayúdanos a fortalecernos en ti, no fortalecernos en el consejo de alguien, no fortalecernos en la búsqueda de un libro, no fortalecernos en ti, Señor, teniendo nuestros tiempos de ayuno, de oración, de búsqueda, de estudio, Señor. Ayúdanos a abrir los ojos para formar valientes, como lo formó David en un periodo de cueva. Ayúdanos a abrir los ojos para formar un ejército, discipular a tu pueblo, Señor, para que conozca de ti, para que sean más guerreros, para que sean más valientes. Señor, ábrenos los ojos espirituales, los oídos espirituales para oír lo que tú tienes en este año para nosotros, Señor.
y que podamos entender que Ciclac no es para siempre, que las cuevas no son para siempre. Y que todo proceso, Señor, lo pasamos mirándote a ti. Ahí levanta tus manos y decirle: Señor, yo me rindo a ti, Señor, yo me postro ante ti, yo postro mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi mente ante ti, Señor. Porque sé que solamente rindiéndome a ti viene la sanidad, viene el poder. Oh Señor, te alabamos, te bendecimos. Ahí vamos a entrar en un tiempo de adoración. Y adorar a Dios como nunca lo has adorado en este tiempo. En espíritu, en verdad. No seas un espectador. No mires lo que está haciendo el que está a tu lado. Búscalo a Dios. Búscalo a Dios y decirle: Dios, ayúdame a pasar esta cueva. Ayúdame a pasar este proceso. Señor, te pido que me encamines, Señor. Yo ya no quiero pelear contra ti. David quería pelear contra Israel. No estaba donde tenía que estar. Señor, yo no quiero pelear contra tu propósito. Señor, yo no quiero pelear contra lo que tú dices. Señor, yo no quiero pelear con lo que tú anhelas. Señor, yo quiero fluir en tu río. Por eso hoy te alabo, hoy te adoro. Ahí expresale esta adoración a Dios. Expresale esta adoración. Amén. Amén. Bendito tú eres. Bendito tú eres, Señor. Amén. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Necesitamos que tomes, Señor, la dirección de nuestras vidas. Bendito tú eres, Señor. Bendito tú eres. Ahí levanta tus manos y bendítate a Él. Levanta tus manos y decirle: Señor, aquí estoy. Decirle: Señor, como dijo Samuel, heme aquí y tu siervo escucha. Heme aquí, Señor. Quiero escuchar tu voz. No quiero escuchar otra cosa. Heme aquí, dispuesto estoy. Heme aquí, Señor. Lléname de tu presencia. Sin tu presencia no nos movemos. Sin tu dirección no nos movemos. Señor, te amamos como pueblo, te amamos como casa, te amamos como remanente a las naciones. Sabemos que de aquí van a salir profetas, pastores, evangelistas, gente portadora de tu palabra. Ayúdanos a discipular, a formar gente. Ayúdanos a no centrarnos en nuestros propios problemas. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas. Bendito tú eres. Bendito tú eres. Me libraste de la prueba, que llevaste mi tristeza. Bendito tú eres, el Señor va a comenzar a llevar tus tristezas, tus angustias, todo lo que estaba quemado. Hoy Dios lo restaura en el nombre de Jesús. Dios restaura la salud de la iglesia, restaura la salud de los líderes, de los miembros de esta casa, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendito tú eres. Te alabamos, Señor. Te alabamos como casa.
esta es tu casa, Señor. Esta es tu casa. Te alabamos, Señor. Te honramos, Señor. Bendito tú eres. Bendito tú eres. Dios está operando los corazones. Dios está operando el espíritu. Ahí donde estás, levanta tus manos y vamos a bendecir esta semana. Y pedirle a Dios, Señor, necesito tu bendición, necesito tu dirección para superar las cuevas, para superar Ciclac. Muchas áreas, muchas partes de mi vida hoy están incendiadas, hoy está quemada. Puede ser mi familia, mi trabajo, mi negocio, mis relaciones, mi ministerio. Hay incendios, pero Señor, yo ya aprendí que tú lo restauras todo y no va a faltar nada. No va a faltar nada. Confiamos en que tu bendición, tu provisión viene sobre esta casa, viene sobre los corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Te damos gloria a ti, Señor. Dale más fuerte el aplauso, porque es para Él y para los propósitos de Él. Te amamos, Señor. Te bendecimos y nos vamos felices en este lugar. A formar valientes en el nombre de Jesús. Hay con esos lugares que está a tu lado, bendecilo, bendecí sus hermanas. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, mis hermanos familiares.